pero que hay dos principios claros que son innegociables para el Partido Socialista. No vamos a apoyar ninguna propuesta que pueda suponer ningún beneficio a los procesados o condenados por corrupción. Déjenme que les hable de las únicas dos palabras que no principios que no son negociables para Pedro Sánchez. Pedro y Sánchez. El Partido Socialista es capaz de negociar regalando, entregando España con lo que haga falta. Es capaz de regalar la Constitución, por supuesto, lo está haciendo ya. Es capaz de regalar el orden público, la seguridad jurídica. Es capaz de regalar los derechos y libertades. Es capaz de regalar la base de la democracia, que es que cualquier persona, dentro del respeto a la Constitución y a las leyes, pueda pensar, expresarse y actuar como le dé la puñetera gana. Lo está haciendo ya. Todo lo que está haciendo lo está haciendo para pagar a sus socios. ¿Que no va a avanzar por el camino de la corrupción? ¿Perdón? Pero si acaba de indultar a los golpistas, si está eliminando el delito de sedición, ¿cómo que no? Si está buscando a ver cómo indulta, y lo acabará haciendo, a Chávez y Griñán, las dos personas que han protagonizado el escándalo, el caso, juzgado ya con sentencia firme, el más grave de corrupción de toda la historia de la democracia española, 679 millones de euros robados, que María Jesús Montero, ministra actual de Hacienda, tuvo como consejera de ese mismo departamento en la Junta de Andalucía, tuvo que haber reclamado el dinero y no lo reclamó porque no le dio la maldita gana. Y nos hemos quedado sin ese dinero porque el Partido Socialista no quiso pedirlo. Imagínense ustedes por qué no quiso pedirlo. Imagínense ustedes en qué bolsillos ha acabado para no querer pedirlo. Es capaz de negociar Pedro Sánchez con lo que haga falta. No estamos en una situación normal, quiero remarcárselo. España no atraviesa un momento normal. Nosotros muchísimas veces hemos discutido derecha e izquierda sobre cuestiones tributarias, financieras, de déficit, de determinados derechos un poco más para aquí, un poco más para allá, cómo se materializan, si sanidad pública, si sanidad privada, si colegios concertados. Esta discusión que tenemos en estos momentos, el clima que se ha generado por culpa de Pedro Sánchez y por culpa de su padre político, José Luis Rodríguez Zapatero, no es una situación normal. No es una situación que un país occidental, democrático, instalado, implantado en la Unión Europea, tuviese que atravesar. No es una situación normal. Está habiendo comparativas con Pedro Castillo, por supuesto que es comparable con Pedro Castillo. Lo que está fraguando en estos momentos Pedro Sánchez, porque sabíamos perfectamente lo que es Bildu. Sabíamos perfectamente, toda la gente que hemos seguido la historia, la esencia y la actualidad de ETA, sabemos perfectamente lo que es Bildu. Sabemos quién es Otegi. Otegi fue una persona que fue condenado en grado de dirigente de una banda terrorista, de una banda asesina. Sabemos perfectamente lo que es Esquerra, sabemos a qué se dedica. Su cúpula entera fue condenada por golpismo y ahora se elimina el delito de sedición. Pero de los dos sabíamos lo que eran. Sabíamos cómo comenzaron aquellas negociaciones, Josu Ternera, con el presidente del Partido Socialista en el País Vasco, Jesús Eguiguren, y cómo después esa misma gente, los etarras, después de haber negociado y pactado todo con los socialistas, se fueron a negociar a Perpiñán con Carod Rovira, Esquerra. ¿Para qué? Para tener el triángulo que ahora observamos, Partido Socialista, Bildu, Esquerra. Lo sabíamos perfectamente. Sabemos lo que es Bildu y lo que es Esquerra, pero sabemos también lo que es el Partido Socialista. El Partido Socialista es uno de los dos principales partidos de gobernabilidad en España históricos y ha roto la lealtad a la Constitución. Por eso España no atraviesa una situación normal. Por eso estamos en emergencia nacional. Por supuesto. Por eso Pedro Sánchez se atrevió a cerrar, a clausurar un congreso alegando el tema del COVID. Y tuvo que venir el Tribunal Constitucional a decirle: usted es un bestia, no puede hacer eso. No puede cerrar la sede de la representación de la soberanía nacional. No puede hacerlo, pero lo hace. Por eso ataca a la cúpula de la Guardia Civil. Por eso la va quitando a golpes de Cataluña, del País Vasco, y ahora la echa a patadas de Navarra, porque no quiere a las instituciones, no quiere todo aquello que representa la Constitución española, porque está regalando un proceso de destrucción constitucional a Esquerra y Bildu. Eso es el Partido Socialista, eso es Pedro Sánchez, el garante de la demolición constitucional. Por lo tanto, claro que es comparable al golpe de Pedro Castillo. Pedro Castillo se va directamente a por el legislativo. ¿Por qué? Porque le controla. ¿Qué hace Pedro Sánchez? Y para el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque es el que le controla. Porque en España el legislativo y el ejecutivo tienen al mismo partido mandando. Por eso, si anula al judicial, si anula al Consejo General del Poder Judicial y además asalta el Tribunal Constitucional, tiene el control pleno. Se acaba la separación de poderes. Eso es lo que está fraguando Pedro Sánchez. ¿Con la ayuda de quién? De Esquerra y de Bildu y de Esquerra. ¿Por qué? Porque de esa manera, en una demolición constitucional, ellos podrían plantear al menos lo que llaman ellos un Estado plurinacional. Se lo digo así de clarito porque así de clarito es el tema. Por eso están soltando a los etarras, 32 etarras escarcelados en la calle. Por eso están dejando impunes a todos los golpistas para volver a dar un golpe. Eso sí, ya han parado directamente por un Tribunal Constitucional amañado y amaestrado. Eso es lo que están fabricando.
La demolición de todo lo que hemos vivido en los últimos años, en las últimas décadas, desde la transición, desde el proceso constituyente, desde nuestra Constitución, todo lo que hemos crecido, todos unidos, lo que hemos luchado por tener un país que sea una locomotora económica, lo que hemos luchado por tener un país en paz, todo eso se lo están cargando. Por eso, yo les digo, hemos tenido ya en Navarra una concentración, la tuvimos en Madrid hace poco, va a haber más. Yo les pido, y se lo pido de verdad de corazón, acudan a todo lo que puedan. España no atraviesa una situación normal. Uno de los dos principales partidos que tiene la obligación de ser leal a la Constitución, leal a la monarquía parlamentaria, leal al rey, al jefe del Estado, leal a las instituciones, ha decidido que no lo es, con un solo objetivo, quedarse gobernando en la Moncloa, a cambio de regalar todo lo que yo acabo de citar. Y eso rompe el eje de gobernabilidad clásico y constitucional en una democracia. Eso ha ocurrido. El responsable es el Partido Socialista, el culpable es Pedro Sánchez. Juan de Dios Dávila, ¿cómo estás? Buenas noches, Carlos. No sé qué preguntarte o qué contarte a ti con lo que tú has pasado y con lo que ha pasado tu familia de lo que está ocurriendo ahora. Bueno, yo creo que lo has expresado perfectamente. Yo creo que la situación que estamos viviendo hoy no es una situación normal, no es una situación del debate normal en cualquier democracia en el que bueno, pues se proponen distintas alternativas y pueda salir. Lo que está ocurriendo hoy en España es un asalto absoluto a las instituciones para evitar que haya elecciones libres, para evitar que haya oposición y que haya alternativa de gobierno a Pedro Sánchez. Y además, todas las modificaciones que se están cometiendo en el Código Penal son precisamente para que ETA, a través de su partido político Bildu, y que los secesionistas, a través de Esquerra Republicana, de Junts por el Sí, de todo ese contubernio de partidos que hay, vuelvan a dar un golpe de Estado en Cataluña y, en el caso hipotético de que no lo pudiesen dar porque no les da tiempo o tuvieran alguna confusión en su propio quehacer, establecer un código penal que realmente vaya a generar que el que vaya a gobernar lo tenga muy difícil. Pero fundamentalmente estamos en un momento crítico, es decir, no es un debate en el que ahora tengamos que entrar en las diferencias de proyecto, que las tenemos. Tenemos que entrar en lo esencial, y lo esencial es que lo que está en riesgo es la libertad política del pueblo español, es la libertad, es la posibilidad de cambiar un gobierno, es la posibilidad de que haya una alternativa. Eso es lo que está en juego ahora mismo. Parecía mentira que pudiera haber una guerra en Europa, la tenemos en Ucrania. Parecía mentira que pudiera haber apagones de luz, los tenemos en Francia, los tenemos en Alemania. Parece mentira que, desgraciadamente, el comunismo vuelva otra vez a países europeos, a civilizaciones que han destacado precisamente por la defensa de la libertad y de la dignidad de la persona. Pues el caso es que ha vuelto. El caso es que estamos en serio riesgo en el que hay que olvidar diferencias lógicas que tenemos y que se da para momentos en los que haya de verdad libertad política y defender ahora mismo lo esencial. Estamos en este momento crítico para toda España, para los españoles. Jesús Ángel Rojo, ¿cómo estás? Buenas noches, Carlos. Bueno, bienvenido a este programa que lo estamos haciendo, de hecho, medianamente especial. Siempre estamos defendiendo lo mismo, obviamente. Para eso nos metimos, por lo menos me metí yo, en periodismo, para defender lo mismo. Pero sí que consideraba que teníamos que hacer hoy un esfuerzo y hacer un programa especial. Van a entrar políticos, van a intervenir juristas, van a intervenir representantes de la Guardia Civil y de la Policía, porque yo creo que el ataque, efectivamente, como dice Juan de Dios, es un ataque institucional, es una voladura de las bases de nuestro proceso constituyente y constituido ya en la Constitución de 1978. Y eso es lo que se quiere encargar. Efectivamente, esto no solo es un programa especial, es la editorial de la cadena, porque esta cadena se fundó precisamente para defender los valores constitucionales, para defender a la nación y al pueblo español. Y desgraciadamente, hoy más que nunca tenemos que hacer un esfuerzo todos, porque la situación no es grave, es lo siguiente. Estamos viendo cómo se está descomponiendo lo que es el Estado de Derecho, está destruyendo Pedro Sánchez desde el propio Estado
la democracia y la nación. Y lógicamente yo creo que la gente tiene que dejar de taparse los ojos, de taparse de la nariz y abrir los ojos y empezar a oler lo que se huele aquí, que huele a auténtico golpe contra la nación española. La nación española ha pasado siempre por momentos muy complicados y ha sido el pueblo español el que ha sido capaz de parar a esos tiranos. Y yo creo que es el momento en que el pueblo español diga hasta aquí se ha llegado. Ante los hechos que estamos viendo que se está legislando a favor de aquellos que quieren destruir España, estamos viendo que se está legislando a favor de aquellos que son delincuentes, que van contra la sociedad española, y todo eso lo está haciendo un gobierno traidor, un gobierno que nadie se podría imaginar que se pusiera al lado de aquellos que asesinaban a españoles por el solo hecho de ser españoles, que nadie se podría imaginar que se iba a poner de rodillas ante aquellos que han dado recientemente un golpe de Estado y ante aquellos que quieren destruir todo lo que significa España. En esta situación yo creo que este programa, por supuesto que tiene que ser un especial en defensa de España. Todos los partidos políticos, aquí ya no hay derecha, aquí ya no hay izquierda, aquí solo son patriotas que quieren defender su nación de un auténtico sátrapa que ha puesto el Estado al servicio de los enemigos de España. Por lo tanto, yo creo que esto es un antes y un después, y quien quiera estar en la defensa de la nación, pues lógicamente estará hoy con este programa especial y con todos aquellos que quieren defender España, y que aquellos que quieran destruir nuestra milenaria nación, pues lógicamente estarán con Pedro Sánchez y los enemigos de España. Bueno, pues vamos a empezar ya. Déjenme que les recuerde, lo saben todos ustedes, bueno, en Madrid, evidentemente, en la Comunidad de Madrid, nos pueden ver en TDT, en la televisión normal, Comunidad Valenciana también. En Internet nos pueden ver exactamente igual, 24 horas del día, y nos pueden ver en www.distritotv.es. Se pueden descargar las apps para vernos también, además así nos ven cuando ustedes quieran. Que lo quieren parar, pues porque van a hacer algo, pues paran y vuelven a empezar cuando les dé la gana. Lo tienen que hacer para dispositivos Android, para bajarse esa app, lo tienen que hacer en la tienda de apps de Google Play Store. Y para dispositivos iOS, los iPhone, los Mac, lo tienen que hacer en Apple Store, y ahí se pueden descargar la app. Para televisores con sistema Smart TV también lo pueden hacer. Tienen que acceder al Content App Store de su Smart TV, y Smart TV con sistema Android lo tienen que hacer en el Play Store, y ahí se descargan la aplicación. También lo pueden hacer con dispositivos Fire TV Stick, que son compatibles con dispositivos Google Chromecast, dispositivos Amazon y dispositivos Xiaomi. En todos ellos se pueden descargar ustedes la app y nos ven de la manera más cómoda. Y déjenme que les hable de Naturhaus. Bueno, en Naturhaus están ayudando a sus clientes a adquirir hábitos alimenticios saludables para que alcancen su peso ideal y mejoren su calidad de vida. Todo ello va acompañado de suplementos a base de productos naturales que ayudan a conseguir el objetivo de una manera sana y eficaz, bajo un asesoramiento dietético gratuito. Van a disponer de un programa de citas regular y gratuito con un nutricionista que va a hacer un seguimiento de su caso de forma permanente. Va a ser su guía durante todo el proceso para que consigan dos cosas: el peso saludable y además el apoyo emocional necesario para conseguir llevar adelante el plan. Su nutricionista va a ir adaptando el plan de alimentación personalizado a medida que vayan avanzando en el tratamiento, para asegurar que se mantiene la salud y que alcanzan los resultados deseados. Pidan cita gratuita en su centro más cercano o solicítenla online en www.naturhaus.es. Bueno, vamos a ver por qué este viernes ha sido la guinda un pastel desastroso, lamentable, un pastel nauseabundo, lo digo literalmente, con un olor y un tufo a dictadura de muchísimo cuidado, después de toda una semana, la de Puente, que ha aprovechado Pedro Sánchez para intentar camuflar lo peor de lo que está fraguando. Y sé lo que estoy diciendo, lo peor de Sánchez es difícil de explicar, porque lleva un mandato, lleva una legislatura de voladura sistemática de las bases institucionales españolas. Bueno, pues esta semana, aprovechando el Puente, ha pretendido colar directamente una rebaja de la pena por malversación. ¿Qué es la malversación? Robar de la caja pública. Todos los españoles pagamos en impuestos, pagamos en cotizaciones, con un esfuerzo tremendo. Vemos cómo se lo quitamos a nuestros hijos para dárselo al Estado, con una sola esperanza: que el Estado se lo gaste en aquellas cosas que son necesarias para la población. Sanidad, educación, protección de las fronteras, mantenimiento de las infraestructuras, de aeropuertos, etc. Bueno, ¿qué es lo que hace? Bueno, pues determinada gente roba, malversa. ¿Qué ha hecho este gobierno? Está rebajando la pena de la malversación. ¿Para qué? Para que dos de sus presidentes del Partido Socialista Nacional, Chaves y Griñán, salgan de rositas. ¿Y para qué más? Pues va y resulta que los golpistas catalanes que les soportan, desde Esquerra, resulta que no solamente tenían la rebeldía, que fue declarada sedición por el Tribunal Supremo, ahora eliminado el delito de sedición, sino que además tenían malversación porque se liaron a robar de la caja pública.
dinero del que necesitaban los catalanes para sanidad, educación, servicios sociales, lo robaban. ¿Para qué? Para fabricar su parapaís, su país idílico, su maravilla, donde casualmente todos tenían cargos. Una cosa maravillosa. ¿Qué hace ahora el Partido Socialista? Va y les rebaja la pena por haber robado a los catalanes. Esta es la esencia de lo que estamos hablando. Luego les contamos más. El asalto al Tribunal Constitucional, manoseo del Poder Judicial, intento de llevar a prisión, de penalizar a los jueces o magistrados que se opongan a su manoseo. Estamos en fase dictatorial, ¿vale? Pero vamos con la parte de malversación. Así lo explicaba Patxi López. Verán que es muy distinta su explicación. Como ya hemos dicho siempre, que nosotros vamos a analizar con detenimiento todas las enmiendas del resto de los grupos, pero que hay dos principios claros que son innegociables para el Partido Socialista. No vamos a apoyar ninguna propuesta que pueda suponer ningún beneficio a los procesados o condenados por corrupción y que todo uso irregular y arbitrario de los fondos públicos tiene que estar sí o sí sancionado en el Código Penal. Es decir, el Partido Socialista no va a apoyar ningún retroceso en la lucha contra la corrupción, sino que estamos haciendo lo contrario, como estamos haciendo con esta enmienda de penalizar el enriquecimiento ilícito, y decimos que cualquier uso indebido de los fondos públicos tiene que estar penalizado y, por lo tanto, nunca apoyaremos la despenalización que permita vías indirectas de enriquecimiento a través de terceros, de partidos políticos, etcétera. Se lo resumo muy rápido. Las enmiendas que ha trasladado Esquerra dicen exactamente lo contrario de lo que dice Patxi López. ¿Y son las que están negociando? Léanselas. Están en Internet. Mírenselas. Dice exactamente lo contrario. Es decir, Patxi López está mintiendo a toda la población, lo sabe y le da olímpicamente lo mismo. Es gente que miente, que claramente tiene la herramienta de la mentira como una herramienta más, pero sobre todo es que es contra el sentido común más absoluto. Es decir, que quitas el delito de robo, pero entonces ¿quién nos va a gobernar? Ladrones. Quitas quieres anular o blanqueas a ETA. ¿Quién nos va a gobernar entonces? ETA. Es decir, todo lo que están haciendo es precisamente para aquellos que practican eso puedan estar en el gobierno. Es que esta es la gravedad del tema. Y evidentemente cuando un ladrón o un asesino, y en algunos casos ambos coinciden, el asesinato y el robo en ambos casos, esa gente no va a dejar que haya alternancia política. Es que ese es el momento en el que estamos viviendo ahora. Evidentemente todo con una mentira, ¿no? El PSOE, pues prácticamente, pues bueno, es como Walt Disney, ¿no? Quiere decir que esto lo hace por el bien de todos. Es decir, estoy legalizando el que te puedan robar, pero es por tu bien. Es por tu bien, porque ellos saben por qué roban. Y es para hacer un país más libre, pero te quito a ti hecho, el dinero. Cuando sacan una norma con la que escarcelan a violadores es por el bien de las mujeres. Claro. Es que lo han dicho. Sí, sí, es así. Pero yo de verdad, es que, o sea, ya llega un momento en el que lanzas la pregunta y dices, vamos a ver, ¿cómo es el PSOE para que todos sus socios lo que reclamen sea legalizar la droga, soltar violadores, dejar impunes a golpistas, soltar etarras, es que en definitiva, soltar malversadores? Carlos, o sea, pero ¿cómo es usted para haber pactado con gente que sus principales reclamaciones son estas? Claro, es que en definitiva, si pactas a anular el delito de robo es porque te lo pide un ladrón. Si al final haces una ley en la que los violadores están en la calle, es que estás en mejor relación con los violadores que con la defensa de las mujeres. Es que si estás apoyado por ETA, por Bildu, es que te llevas mucho mejor con los asesinos que con una persona que respeta la vida. Es que si estás legislando y el que se va a ver favorecido es la persona que da un golpe de Estado, es precisamente porque el que da el golpe de Estado quiere volver a repetirlo y quiere tener impunidad. Es que eso es en lo que estamos viviendo. Por eso esto hay que pararlo de forma inmediata. Pero esto no lo vamos a parar porque ellos, es decir, porque el Partido Socialista Obrero Español y en concreto Pedro Sánchez o Patxi López o Patxi Nadie, como lo llaman por ahí, vayan a caerse del guindo. No, no, es que ellos son los que están empujando en esa dirección. Es que esto no podemos esperar a nada. Es que lo único que, si perdemos el tiempo, lo único que van a hacer es aumentar el peligro de que aquello que están intentando conseguir, lo consigan. Vamos a escuchar a Alberto Núñez Feijóo y luego
les voy a dar paso a otra declaración, pero vamos a escuchar primero a Feijóo, porque en el propio Partido Socialista no saben cómo explicar esta historia. A ver cómo le explicas a la población que vas a rebajar las penas para aquellos que roban a la población. Pero vamos primero con Feijóo. Mi deber explicitarlo. Que sean los sediciosos los que logren derogar su propio delito es una cacicada injustificable en una democracia consolidada. Como lo será también que adapten a sus intereses el delito de malversación, tal y como están amagando. Y eso ya sería el colmo. Que presentaremos una propuesta para que la sedición se mantenga en el Código Penal y para que se introduzca de nuevo como delito cualquier convocatoria ilegal para separar una comunidad autónoma del resto de España. Bueno, pues ahora escuchen a uno de los principales líderes territoriales, locales de Valladolid, Óscar Puente, Partido Socialista, explicando esto. Si ustedes entienden algo, me lo cuentan. A mí lo de la malversación, igual que digo que lo de la sedición, en fin, yo creo que va en la línea de distender y me parece bien. No veo lo de la malversación, honestamente. Es más, yo soy de los que cree que la malversación debería revisarse a los efectos de agravarse. Es decir, cuando hablamos de dinero público y hablamos de potencial corrupción, a mí me parece que si hay algo que revisar es precisamente para agravar el delito. Eso es lo que creo. No estamos en tiempos para que el ciudadano perciba que el dinero público no importa o que importa menos. Lo que dice que le da igual y que es para distender es la sedición, es decir, dar un golpe separatista. Eso dice que le da igual. Pero luego dice que lo contrario de lo que está haciendo su partido es lo que a él le gustaría, pero es lo que hace su partido, que es rebajar la carga penal de la malversación. Yo no entiendo absolutamente nada ahí, de verdad, Jesús Ángel. No, ni tú ni nadie, la verdad que es que no se entiende lo que está pasando, pero yo creo que tenemos aquí que hacer una gran labor pedagógica para explicar previamente lo que está pasando. Pedro Sánchez ha tomado el poder no para estar 4 años, sino para estar muchos años. Pedro Sánchez ha tomado el CNI, ha descabezado el CNI, ha descabezado la Guardia Civil, ha cogido el CIS, el INE. Pedro Sánchez ha cogido la Fiscalía General del Estado. Quiere tomar el Tribunal Constitucional de una forma lamentable. Quiere meter a la cárcel a los jueces que se le opongan. Quiere tomar el Consejo General del Poder Judicial. Pedro Sánchez ha pactado con terroristas, con sediciosos, con racistas. Está retorciendo las leyes precisamente para que esos terroristas golpistas pues puedan tener una vida política y se puedan presentar las elecciones limpios de pueblo y paja. En definitiva, Pedro Sánchez, ¿alguien piensa que en las próximas elecciones va a dejar que se gane, que le gane las elecciones? ¿Alguien piensa que Pedro Sánchez, mientras está contando los votos, pueda hacer una de las suyas y vuelva a ganar las elecciones? Porque ha pasado líneas rojas aún peores que dar un pucherazo. Es que ha pasado todas las líneas rojas que, lógicamente, ponen al límite a un país. Y ese es Pedro Sánchez. Y vemos a sus compinches, como el alcalde de Valladolid, que el hombre no sabe ni qué decir. Que si el delito de sedición, que le parece... Bueno, no sabe ni lo que decir, luego que si la malversación. Es que ha salido la ministra de Defensa diciendo que le parece bien que aquel que roba, pero no se lo queda para él, pero se lo da a los demás, pues lógicamente ese hay que bajarle la pena. Pero oiga, ¿qué película me está contando? Todo para justificar el mayor robo de la historia de Europa, que ha sido el robo de los seres de Andalucía. En definitiva, lo que estamos viendo es cómo se está retorciendo la realidad, cómo se está retorciendo las leyes para destrozar directamente el Estado de Derecho. Y cuando se acaba con el imperio de la ley y el Estado de Derecho, que es lo que llevamos diciendo aquí muchísimos años y avisando a todos los telespectadores, pues llega una tiranía. Y la tiranía estamos ya a las puertas de las mismas, porque este señor no solo está haciendo ya esto ahora, sino que antes de llegar a esto ha ido haciendo muchísimas cosas que vulneraba la legislación vigente y se le ha ido permitiendo. Pedro Sánchez da lo mismo lo que haga, da lo mismo. A Pedro Sánchez sale en la Plaza Mayor y mata a 10 personas
y van a salir en las televisiones aplaudiéndole. Da exactamente lo mismo. Y creo que también es una responsabilidad de toda la sociedad y de todos los partidos de la oposición que digamos, hasta aquí se ha llegado. No estamos ante un gobierno normal, no estamos ante un gobierno que nos va a dejar llegar y ver un cambio de forma, una alternancia política de forma democrática, sino estamos directamente ante un gobierno felón que lo que está dando es un golpe de Estado de este propio Estado. Y es exactamente lo mismo que hizo el Partido Socialista en el año 36 con el Frente Popular. Si es que la historia se repite y son los mismos socios que la acompañaban, la izquierda, los comunistas, son los mismos. Si es que simplemente hay que mirar al pasado para ver lo que hicieron ya esta gente. Y ahora llegan, pues lógicamente, con una versión 3.0, sin violencia, sin matar al contrario, pero haciéndolo y, lógicamente, esto va a terminar muy mal para España si alguien no da un golpe encima de la mesa. Pues ampliemos foco. ¿Qué más ocurría esta semana? También se conocía que tenía un nuevo plan para terminar el asalto al Tribunal Constitucional y el asalto al Poder Judicial, Consejo General del Poder Judicial. ¿Cómo lo pretende hacer Pedro Sánchez? La Constitución marca que esa designación de magistrados en el Tribunal Constitucional y de vocales en el Consejo General del Poder Judicial, los que deciden qué juez sube, qué juez baja, tiene que realizarse por 3/5. Bueno, pues él ha pensado, y ha dicho, mira, ¿cómo aparto de la decisión a todos los partidos de la oposición? Me cargo esa mayoría constitucional de los 3/5, la dejo en mayoría simple, deja de haber una mayoría reforzada. Y así yo puedo nombrar a la cúpula del Tribunal Constitucional y a la cúpula del Poder Judicial de los jueces como a mí me dé la gana. Esto es lo que ha interpretado Pedro Sánchez por el término separación de poderes. Díganme ustedes si esto se parece o no se parece a las aspiraciones de un dictador. Eso lo conocíamos esta misma semana. Pero además está dispuesto a ordenar que se designen sus magistrados, porque así los llama él. ¿De quién depende la Fiscalía? ¿De quién depende el Tribunal Constitucional? A sus magistrados nombrarlos a dedazo, aunque el Poder Judicial no lo comparta. Es más, está dispuesto, y también se conocía esta semana, lo digo para que tengan la fotografía entera de lo que ha ocurrido durante este puente. Es más, está dispuesto incluso a recoger castigos penales, incluso de llevar a prisión a aquellos miembros del Poder Judicial que se nieguen a la renovación. Es decir, tú ves los candidatos y dices, pero ¿cómo vamos a meter a Victoria Rosell? Que es miembro activo de Podemos. ¿Cómo me puede usted decir que va a ser una persona del Poder Judicial independiente? ¿Cómo vamos a meter a José Ricardo de Prada, que metió una frase para que se hiciera una moción de censura contra Mariano Rajoy? ¿Cómo lo vamos a meter? Que tuvo que tumbar la justicia la propia frase que metió en la sentencia. ¿Cómo los vamos a meter? Dice, no, si usted se opone, directamente usted se somete a castigos penales. Los que le estoy quitando a los golpistas del 1 de octubre, se los voy a aplicar a usted. En esas estamos. Y esto lo explica perfectamente Gabriel Rufián, porque están en el plan. Bildu y Esquerra son los que comandan esto. Escúchenle. Permítame que tampoco entre en nosotros. Como saben, hay interlocuciones con el Gobierno. Esto que estamos hoy debatiendo hace ya unos días, que mucha gente decía que era muy difícil, que era imposible, viene de lejos, no viene ahora. Los tiempos, de hecho, no los manejamos nosotros. Nosotros no somos los que llevan las negociaciones al último minuto. Nosotros no somos los que utilizan, aunque lo parezca, yo lo puedo llegar a entender, pero nosotros no utilizamos la palanca de, por ejemplo, los presupuestos para intentar conseguir otra cosa. De verdad, avisamos con muchísimo tiempo, intentamos que las negociaciones sean lo más discretas y con todo respeto hacia ustedes, con el menor foco mediático posible, porque pensamos que es a veces contraproducente y hace tiempo que se viene hablando de eso y forma parte un poco de intentar modernizar un código penal que es absolutamente anacrónico. Hombre, claro, este es el problema que tienes cuando en tu partido la cúpula está llena de delincuentes. Claro, que la única forma de considerarte moderno es cargarte el código penal. Delitos que han existido toda la vida, y dice, ¿yo cómo consigo blanquear la cúpula de mi partido? Eliminando el código penal. ¿Cómo consigo que el alumno que saca todo ceros apruebe? Pues dando un aprobado general. Esa es la gran tesis de Rufián. Es decir, cuando tú tienes un partido lleno de delincuentes, claro, evidentemente tienes que coger el código penal y tirarlo a la hoguera, porque si no, no pasan el corte. Y esos son los socios de Pedro Sánchez. Déjenme que les haga una comparativa, porque venimos todos de ver la barbaridad que ha ocurrido en Perú con Pedro Castillo. Pedro Castillo, una persona de la que siempre se ha hablado, que tenía lazos, de hecho el ministro de Trabajo los tenía evidentes, con Sendero Luminoso. Bueno, allá que llega, Partido Comunista, lo mete, lo lanza, ¿y qué es lo que acaba haciendo? Pero nada, en cuestión de meses, un golpe de Estado como la copa de un pino para cargarse al legislativo. Allí han reaccionado. Bueno, vamos a ver la comparativa entre lo que ha hecho Pedro Castillo
y lo que está haciendo Pedro Sánchez. Y me dicen ustedes si se parece o no se parece. Punto 1. Quería someter al legislativo, Pedro Castillo. ¿Por qué? Porque el legislativo es el que controla al Poder Ejecutivo. ¿Qué está haciendo Pedro Sánchez? Quiere someter al Poder Judicial. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial controla al Poder Ejecutivo, a Pedro Sánchez. A Pedro Sánchez no le hace falta saltar contra el legislativo, porque en España legislativo y ejecutivo comparten el mismo partido, es decir, los manda él. Y como los manda él con toda la colección suya de socios, Bildu, Esquerra, Podemos, es decir, proetarras, separatistas y comunistas, como ya lo comanda y ya lo controla, tenía que ir contra el Poder Judicial para quedarse sin contrapoder, sin control. Eso se llama dictadura. Punto 2. Pretende esquivar el castigo por corrupción. Pedro Castillo. Le habían pillado hasta $20.000 escondidos en el cuarto de baño de un asesor. Estaban robando por todas partes, ¿vale? Pretende esquivar el castigo por corrupción, para eso da el golpe. ¿Qué está haciendo Pedro Sánchez? Pretende esquivar el castigo por corrupción, el de los ERE. 679 millones de euros, el mayor de toda la historia de la democracia española. ¿Y qué es lo que hace? Dice, para el carro. Si yo controlo los tribunales, se acabó la historia. Aquí mando yo, ¿vale? Exactamente lo mismo. Punto 3. La Fiscalía le había abierto 6 investigaciones a Pedro Castillo. Aquí no las busquen. Por mucho que la empresa de sus padres esté delegada en su gestión a alguien que ha recibido casi 700.000 euros en ayuda SICO, no se ha abierto una investigación. Aquí, por mucho que Nadia Calviño, vicepresidenta económica, tenga a su marido, que ha estado con una consultora abierta recibiendo ayuda SICO casi por 1 millón de euros, y mientras la que gestionaba o la que daba esos fondos era su mujer, Nadia Calviño, no se ha abierto una investigación. ¿Por qué? Lo dijo Pedro Sánchez. ¿De quién depende la Fiscalía? ¿De quién? Pues eso. Es decir, cuidado porque aquí estamos peor que en Perú. Cuarto, miembros de su partido renegaron. En la decisión, en el momento decisivo, 101 de 130 diputados votaron en contra, votaron a favor de destituir a Pedro Castillo. Muchos de los miembros de su partido. Aquí no se revela ni uno. Dejen de escuchar cantos de sirena. Emiliano García Paje. ¿Cómo me duele lo que hace mi partido? ¿Le duele lo que hace su partido? Pues coja a sus 9 diputados, que son federación, son suyos, y en el Congreso de los Diputados dígales que tienen que votar en contra de Bildu, en contra de Esquerra, en contra del comunismo. Dígaselo. Tenga valor, hombre, que ya lleva unos cuantos años mandando. Hágalo. ¿Por qué no lo hace? Porque no se revela ni uno. Repito, en este cuarto punto estamos todavía peor que el del golpe de Estado obvio. Punto quinto, carga contra la prensa crítica a diario. ¿Qué pasa en España? Carga contra la prensa crítica a diario. Ahora díganme ustedes si estamos de una manera muy distinta a la que ha pasado Perú. Y si Pedro Sánchez es muy distinto de Pedro Castillo. Díganmelo, díganmelo, porque yo lo veo de un parecido, de un clavadito que me produce temblores. Sergio Bravezo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo No estáis? sé si estabas escuchando la comparativa aquí de Pedro a Pedro y tiro porque me toca. Perfectamente, y además estaba apuntando varias de las cosas que estabas diciendo porque, mira, sí que hay una de las cosas que a mí me está dando muchísimo miedo, que es el hecho de que Sánchez quiere poner y meter en la cárcel a los jueces, aquellos que no acepten las decisiones que... Bueno, Sergio, eso es brutal. O sea, yo no había visto una cacicada así en muchísimo tiempo. Así es. Eso por un lado. Pero quiero comentar las 3 seguidas porque me parecen bastante brutales. Esta que hemos comentado, meter a los jueces que no aceptan la decisión de Pedro Sánchez en la cárcel, también a altos cargos políticos o designados políticos que no cumplan con la ley de transparencia inmediatamente, también meterlos en la cárcel, empresarios que incumplan la legislación laboral o que exista una problemática en la legislación laboral también en la cárcel, pero a agresores sexuales están saliendo a la calle, etarras salen a la calle y golpistas salen a la calle. Y gente que roba también sale a la calle. O sea, a ver, señores, o sea, lo que está haciendo Pedro Sánchez, desde luego que no hay otra manera que calificarlo como el asalto a todas las instituciones. Aquí Sergio, fíjate, yo creo que en España, y casi nos podríamos hasta felicitar, es verdad que hemos tenido un proceso de democratización tan exitoso desde la transición, que yo creo que mucha gente se ha pensado que esto no tiene marcha atrás. Y yo desde hace muchísimo tiempo llevo explicándolo, llevo diciéndolo y muchísimas otras personas, cuidado, si tú no mimas, si no cuidas, si no proteges la democracia se acaba. Y si dejas las puertas abiertas para que entre gente que quiere cargarse el país, la Constitución, las leyes, el Estado de Derecho, la seguridad jurídica, la democracia, se lo cargan todo. Y esa gente es evidente, porque lo ha dicho 500 millones de veces, se llama Bildu,
se llama Esquerra, no creen en España, no creen en la Constitución, no creen en las leyes, no creen en la seguridad jurídica, creen en retorcer el Código Penal para librar a sus delincuentes. Totalmente de acuerdo. Y quiero recordar otro punto que también es muy relevante y parece que lo obviamos, que es este gobierno pues tiene sentencia del Tribunal Constitucional diciendo que nos metió encerrados en casa durante 100 días y luego durante 6 meses un estado de alarma ilegal por 2 veces. Entonces, y aquí no ha pasado nada. Aquí nadie ni ha dimitido, ni se ha cambiado las acciones que está tomando el gobierno. Porque quiero recordar una cosa, Carlos. Mira, hay a veces que lo olvidamos, pero la ley está para proteger a las personas. Esto es esencial. Sin ley no hay ninguna herramienta que tengamos para poder protegernos frente a los poderosos, frente a los que tienen la sartén por el mango, en este caso el gobierno, el ejecutivo, y sin ello tenemos un problema. Y ahora mismo lo que está sucediendo es que hemos retorcido las leyes de tal manera que la desprotección que existe en la ciudadanía es brutal. Y aquí es hora, también te digo, que todos los ciudadanos tomemos iniciativa en esto. No podemos estar mirando hacia otro lado. Esto es muy grave. Entonces, yo creo que ya sobrepasa el ámbito político institucional y tiene que ser de un movimiento de ámbito social. Es decir, no podemos estar mirando a otro lado y porque ahora está el Mundial, pues no nos fijamos en lo que está haciendo el gobierno, o porque luego, cuando quiera aprobar diferentes leyes, el señor Pedro Sánchez va a ser el día del gordo. Es que lo hace de esa manera, para que la gente no se entere de las cosas. Bueno. Sergio, lo que estás diciendo, que lo comparto plenamente, yo creo que lleva una reflexión. El 10 de febrero del 19 nos juntamos unos cuantos en la Plaza de Colón, leímos un manifiesto algunos. Ese manifiesto se ha quedado corto. Es decir, todo lo que dijimos y todo lo que avanzamos que iba a ocurrir, ha ocurrido multiplicado por 3 o por 4. Barbaridades como estas, la de amenazar a unos jueces porque no hagan lo que quiere Pedro Sánchez con llevarlos a prisión, es tan absolutamente dictatorial que no se nos llegó ni a ocurrir que una persona como Pedro Sánchez pudiese llegar a semejante aberración. Y ha ocurrido. El Partido Popular, y no estoy hablando del Partido Popular de Madrid, estoy hablando del Partido Popular Nacional, Génova, parece que hubiera renegado de aquella foto de Colón. Y yo comparto la esencia de lo que estabas diciendo, Sergio. O sea, yo creo que ha llegado el momento de decir, mira, esto no es una cuestión de partidos, es una cuestión de país, es una cuestión de España, es una cuestión de defensa constitucional, es una cuestión, yo casi diría que de autodefensa. Y evidentemente yo creo que ahí todos los partidos tienen que estar a una, todas las asociaciones civiles que se sienten vinculadas en la defensa de España y de la Constitución tienen que estar a una. Y yo estoy convencido además de que lo que más puede desear en estos momentos Pedro Sánchez es que no vuelva a ocurrir esa unidad de Colón. No, desde luego que lo que quiere el señor Pedro Sánchez siempre es la división. Siempre es la división. Eso hay que tenerlo claro. Y él va a jugar con todo ello. Luego también sí que añadiría una de las cosas. Yo que estoy tan acostumbrado que ya me hayan llamado fascista, facha y todos los adjetivos calificativos que sean similares, pues mire, yo sinceramente ese tipo de temores hay que quitárselos unos de encima y alzar la voz frente a lo que está mal. La complejitis, Sergio, la complejitis. Porque hay una de las cosas que tenemos que tener claro. O sea, a mí una persona que está pactando con gente que ha matado con tiros en la nuca, gente que está sentenciada, que la portavoz de Bildu está sentenciada por pertenecer a banda armada, a mí no me va a decir que si yo soy un fascista o no soy un fascista. Es que faltaría más. O sea, faltaría más que los que estamos defendiendo la Constitución nos llamen golpistas, fascistas, que queremos acabar con... No, yo lo siento, pero se acabó. O sea, a mí me pueden llamar lo que quieran, porque sé que tengo la razón, porque sé que lo que estoy defendiendo va más allá de una ideología. Lo que estabas comentando, Carlos, va por la defensa de una Constitución, de la libertad y de poder salir a la calle.
hay que gobernar este país porque es que no podemos estar dividiendo siempre a la sociedad. Carlos, yo vengo de Cataluña, soy catalán. Y una de las cosas que ha sucedido en Cataluña es que esa polarización política saltó socialmente. Y saltó socialmente llevando al conflicto donde está una sociedad dividida, absolutamente dividida, donde la gente no va ni a votar, que eso es una de las cosas que normalmente olvidamos. En Cataluña prácticamente no vota ni el 50% de la población. En Madrid, en las últimas elecciones, votó más del 80%. O sea, ¿qué estamos hablando? O sea, es lo que está intentando hacer Pedro Sánchez. Sergio, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias. Bueno, un abrazo y espero que podamos levantar esto y buen trabajo con el que estáis haciendo, porque hay que alzar la voz frente a todo lo que está pasando. Lo haremos, un abrazo. No lo dudes, Sergio. Un abrazo muy fuerte. Nos vamos a ir a publicidad, vamos a volver y les vamos a mostrar las declaraciones institucionales que están haciendo ya los partidos, porque evidentemente esto no es una situación normal. Cuando tú atacas la justicia, cuando atacas los derechos, cuando pretendes, repito, y también llevamos muchísimo tiempo publicándolo y advirtiendo de ello en Libertad Digital, por ejemplo, una de las cosas que pretende, uno de los objetivos que tiene Pedro Sánchez es ilegalizar a Vox. Si no puedo con ellos porque suman demasiados, los saco del partido. Esa es una de las cuestiones que ha pasado por el laboratorio de Pedro Sánchez. Vamos a ir a publicidad, volvemos y les mostramos esas declaraciones institucionales para una situación muy excepcional. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. ...0000 y en parafarmaciamundonatural.es. Bueno, pues antes de que sigamos con este programa especial en defensa de España, de la democracia y de la Constitución española, que hay muchos que se la quieren cargar a las tres directamente, el régimen democrático que tenemos en España, acabar con la transición, cargarse nuestra Constitución y cargarse la unidad de España. Y en esas está el bloque que ellos llaman de progreso. Anda, que tócate las narices para que hayamos llegado a un momento en el que la gente llame progresismo a cargarse tu país, tu sistema democrático y tu Constitución. ¿Eso es progreso? ¿Eso es progreso? ¿Eso es izquierda? Que se lo hagan pensar todas las personas que están en estos momentos respaldando electoralmente en las urnas esto. Porque si acabas con esas tres cosas, acabas con todo, básicamente. ¿O es que alguien se piensa que una empresa va a permanecer aquí dando empleo si te cargas semejantes tres cosas? Pero bueno, déjenme que sigamos y antes de continuar, pues mire, para tomárnoslo con un poquito de calma, ¿vale? Pues Cal Plus. Bueno, estamos viviendo unos días más que agitados políticamente, socialmente, laboralmente, venimos del COVID, en medio de una crisis energética, tenemos de todo, vamos, como para quejarnos. Y en medio de todo eso, pues teletrabajo, atender a los niños, los deberes, las labores caseras, la compra, muchas tareas que nos pueden estresar o incluso en la situación actual afectar al
al sueño. Por eso les presentamos CalPlus de Mundo Natural, un complemento a base de 2 aminoácidos esenciales como L-triptófano y L-treonina y una sustancia activa como L-teanina. Una combinación que CalPlus complementa con nutrientes como la nicotinamida y la piridoxina que contribuyen al funcionamiento normal del sistema nervioso y la función psicológica normal y que además ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga y mejora el estado de ánimo. Relájense y encuentren el CalPlus en su tienda habitual y en parafarmacias Mundo Natural. Lo pueden adquirir también, y se lo decimos, directamente en la web parafarmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 91 446 0000. CalPlus de Mundo Natural. Bueno, y vamos con esas declaraciones institucionales para una situación muy excepcional, muy peligrosa, de voladura, de desafío constitucional a la monarquía parlamentaria, a la monarquía, a la unidad de España, a nuestra Carta Magna, a la convivencia, al Estado de Derecho, a la seguridad jurídica. Y Santiago Abascal hacía esta declaración institucional. Escúchenla. Hoy, 9 de diciembre de 2022, el señor Sánchez ha iniciado un nuevo ataque a la Constitución y a los principios más elementales del Estado de Derecho. Hoy, el señor Sánchez ultima el asalto al Poder Judicial, liquidando los últimos vestigios de la separación de poderes en España y, por lo tanto, amenazando directamente los derechos y las libertades de todos los españoles. Hoy, al permitir que el Gobierno pueda nombrar directamente a 2 magistrados del Tribunal Constitucional, sin control por el propio tribunal de la idoneidad y legalidad de los designados, asalta al gobierno de los jueces, vulnera el artículo 159.3 de la Constitución, que obliga a que las renovaciones del tribunal sean por tercios de sus miembros y, de paso, coloca a 2 de sus cómplices con la exclusiva finalidad de perpetuar la ilegalidad. Hace apenas 2 años, Vox presentó una moción de censura denunciando la deriva ilegal que había iniciado el gobierno socialcomunista, su desprecio a la Constitución, su alianza con golpistas y filoterroristas y los graves daños que iba a ocasionar al Estado de Derecho. Por desgracia, en aquella ocasión, las demás fuerzas de la oposición hicieron una lectura partidista, sin entrar a valorar el discurso que advertía de lo que ya estaba sucediendo. Espero que en este momento, de especial gravedad, prevalezca el sentido de Estado, porque es evidente que ha llegado el momento de presentar una nueva moción de censura. El Grupo Parlamentario de Vox iniciará hoy mismo conversaciones para proponer un candidato neutral, con experiencia de gobierno, que no milite en partido político alguno y que se comprometa a convocar elecciones inmediatas. Sea cual sea el resultado de la moción, es el deber de toda la oposición presentarla. Todos los diputados del Congreso deben retratarse ante este nuevo golpe a la Constitución. Y nosotros debemos dejar constancia nacional e internacional de los verdaderos actos y planes del señor Sánchez y de sus cómplices. Para que nos hagamos una idea, el señor Sánchez está preparando un escenario en el que podría dar el autogolpe que ha dado Pedro Castillo en Perú y no habría capacidad legal de detenerle o de juzgarle porque los delitos han sido derogados. España está sufriendo un gobierno extremista que pretende perpetuarse en el poder arrasando cualquier impedimento legal o moral. Por ello, es la hora de la unidad. El pueblo español, como en sus mejores momentos, ha de unirse frente a quienes le quieren robar su pasado, su presente y su futuro. Con la fuerza de las urnas, debemos conformar un gobierno que reconstruya la democracia y la patria heridas y devuelva a los españoles la libertad arrebatada. En Vox no descansaremos hasta conseguirlo. Para la declaración institucional de Vox, vamos a ver el mensaje que lanzaba Alberto Núñez Feijóo y después la verbalización de ese mensaje, de esa declaración que le hacía Cuca Gamarra. Pero vamos primero con el tuit que emitía Alberto Núñez Feijóo, en un tono parecido pero metido en un tuit. Sedición, malversación, asalto al Tribunal Constitucional. El Gobierno recrudece contra reloj sus ataques a las instituciones y a nuestro Estado de Derecho. Asusta pensar hasta dónde puede llegar Sánchez en un final de año en el que todo vale. No nos quedaremos callados ante esta deriva autoritaria. Ya les adelanto que no respaldan esa moción de censura, vamos a hablar ahora de ello también, pero la declaración institucional quedaba de esta manera y quedaba en boca de Cuca Gamarra. Escúchenla.
en el Congreso de los Diputados con el único objetivo de que Pedro Sánchez se mantenga en el poder. A eso responde la reforma de la derogación de la sedición y la derogación también parcial de lo que es un delito como es la malversación. Y esto nos lleva a una conclusión, y es que no estamos ante legisladores cuando los partidos del Gobierno o quienes apoyan al Gobierno presentan estas iniciativas legislativas. No son legisladores. Estamos ante un mercadeo con la ley, que es en lo que están convirtiendo el Parlamento, con un único bien jurídico a proteger: el Gobierno de Pedro Sánchez. Y esto es en lo que se basa absolutamente todo. Y tercera declaración, que también intervenía Isabel Díaz Ayuso. Escúchenla. Con respecto a la malversación, tanto en Andalucía como en Cataluña, que esto no va solo para personas en concreto, va para todo el sistema que han montado en una y otra comunidad autónoma, lo que han buscado siempre es un sistema cautivo de voto, de perversión electoral, de caciquismo sistemático, tanto del PSOE como de los independentistas, y sobre esto han basado siempre sus victorias y su hegemonía. Todos han sabido durante estos años lo que sucedía y miraban para otro lado porque les beneficiaba. Y eso es lo que tenemos ahora. Es decir, declaraciones demostrando que el momento no es normal, que es de una gravedad constitucional brutal, que es de una gravedad de atentado contra la democracia que era difícil de imaginar y difícil de observar en España, y los partidos con distintas herramientas, ahora vamos a hablar del tema de la moción de censura, planteando y exponiendo la gravedad. Santiago Milans del Bosch, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Carlos, y a todos los televidentes. Te voy a preguntar primero por tu sensación. El golpe de Estado no es un término penal, es decir, los tipos delictivos, pues tienes rebelión, sedición ya no podemos decir que lo tengamos, lo teníamos, se los están cargando, los están rebajando, los están atenuando, nos hablan de desórdenes agravados, pero desde tu punto de vista, ¿estamos en medio de un atentado grave contra las instituciones, de un atentado grave contra la democracia? ¿Se están intentando volar los pilares de la Constitución española? No estoy de acuerdo. No es un atentado grave. Es un atentado gravísimo. Desde 1748, en que Montesquieu escribió El espíritu de las leyes, estará revolviéndose en la tumba, y ojalá nos asome a España, porque precisamente eso que hemos elevado en Occidente a los altares de la democracia, que es la garantía de la división de poderes para poder luchar contra el despotismo, bueno, lo estamos aquí reviviendo, pero además con una inercia, no solamente por parte del Gobierno, sino sobre todo una amnesia sin reacción por el mayor partido de la oposición, y solamente con la valentía de otro, que Vox, que ha planteado, y que, en la moción de censura. Creo que es necesaria. Desde el punto de vista político no me voy a pronunciar, pero creo que es gravísimo para el Estado de Derecho el que el mismo grupo en el poder esté avasallando y modificando las leyes por la puerta de atrás, en fraude de ley, quebrando la democracia y el lugar donde tienen que guisarse las leyes para reformar ni más ni menos que 3 leyes orgánicas: la ley orgánica del Poder Judicial, la ley orgánica del Tribunal Constitucional y la ley orgánica del Código Penal. Y lo hacen obviando los informes del Consejo de Estado, del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo Fiscal y demás instituciones. O sea, esto es para hacer precisamente un Tribunal Constitucional a su gusto y medida, pero lo que es peor, no solamente por la decisión de Pedro Sánchez, sino porque necesita los votos de los separatistas, que se van a ver beneficiados precisamente porque no es que se reforme, sino que se deroga la sedición, y se reforma la malversación para verse beneficiado de ellos, aparte de los amigos Griñán y demás. Me parece gravísimo. Yo, desde luego, tengo 62 años y no recuerdo algo similar, hecho, eso sí, con mucho amparo de ley. Precisamente por eso digo que esto se trata de un fraude de ley, porque creo que la ley de gobierno, la ley 5097, explica muy bien cómo tiene que hacerse la iniciativa legislativa, y luego hacerlo a través de proposiciones de ley de Unidas Podemos con grupos socialistas no es lo que la democracia esperaba, y no es lo que decía Montesquieu, que por eso escribió aquello que tanto decimos y se nos cae la baba al hablar de la división de poderes. Claro, Santiago, aquí hay un problema. Si fragua este hombre el asalto al Tribunal Constitucional,
quien va a tener que bendecir eso podría ser precisamente un tribunal constitucional amañado. ¿Tú crees que podría llegar a ese logro, a ese triunfo Pedro Sánchez y retorcer directamente las reglas constitucionales y las reglas democráticas? Pues es lo que pretende. Luego es lo que tiene en cabeza, que ya no quiere más sustos como lo de un tribunal constitucional independiente y que declara inconstitucional los 2 estados de excepción vestidos también en fraude de ley como estado de alarma con motivo del COVID, y ahora quiere tener un tribunal constitucional que ampare y que avale precisamente todas las fechorías que está haciendo y que se cargan el espíritu de la Constitución del 1978 que hemos celebrado ahora el aniversario de su promulgación. Desde luego es lo que pretende y precisamente la única forma de pararlo es teniendo una reacción de verdad, porque peligran nuestras libertades, peligran nuestros derechos, peligra la democracia. Y peligra porque se está manipulando al Poder Judicial, porque jamás he visto que por vía de la proposición de ley se esté incluso tipificando conductas de los vocales del Consejo General del Poder Judicial si no te atañes a lo que yo he dicho, y sobre todo modificando de forma paulatina las mayorías necesarias o las formas en que el Consejo General del Poder Judicial tiene que hacer para el nombramiento o el aval de los magistrados del Tribunal Constitucional, tanto los que son a propuesta del Gobierno como los que son magistrados a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, tras las votaciones que tengan que hacerse en la respectiva carrera judicial. Fíjate, Santiago, lo digo más que para ti, lo digo para la gente que vote al Partido Socialista y que siga considerando que es un partido que es leal a la Constitución y a las reglas de la democracia, que piense simplemente una cuestión. Europa ya le cantó las 40 a este hombre y le dijo: no puedes transformar la mayoría de 3/5 para designar a los miembros del Tribunal Constitucional o a los vocales del Poder Judicial, no la puedes quitar, no puedes hacerlo por mayoría simple. Lo vuelve a plantear ahora, y lo que tú estás comentando, Santiago, no solamente lo plantea, sino que además incorpora castigos penales para aquellas personas, magistrados, jueces, etcétera, que decían: oiga, que no puede ser, que yo no voy a elegir según sus reglas amañadas, que esto es una voladura constitucional. Encima lo puede mandar a prisión. Es decir, esa gente, cuando analice cómo es Pedro Sánchez, oye, te dicen ya no desde España, desde Europa, esto es una locura, y tú decides: ah, que no te ha gustado, espérate, eso multiplicado por 3, a ver qué te parece. Pues desde luego es el momento para decir desde el punto de vista jurídico lo que yo estoy expresando con esto que me está diciendo usted, para que también se manifieste en quienes tengan voz a través de las asociaciones judiciales o de la carrera fiscal, y también desde luego para decirlo aquí en el Parlamento, quien ya lo ha dicho, y para decirlo en el Parlamento Europeo, porque precisamente como bien nos ha recordado, el Parlamento Europeo y ya el informe Greco lo decía, peligra la independencia judicial y sobre todo esta forma de manipular los nombramientos, no solamente para el Tribunal Supremo, sino los que ha de proponer para el Tribunal Constitucional, y todo ello, bueno, pues teniendo un consejo a gusto y dictado de lo que tenga que decir lo que diga el Gobierno. Yo no sé si esto lo que ha sido siempre el Partido Socialista, pero luego se trata de Pedro Sánchez ahora mismo, y luego es un peligro para la democracia, un peligro para el Estado de Derecho, y es un peligro que hay que apartarlo y lo tienen que hacer sus propios correligionarios, y si no, pues desde fuera por las vías legales. Santiago, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias. A usted, muy buenas tardes. Hasta luego. Pues este es el análisis puramente desde el punto de vista jurídico, que no tiene cabida en puridad constitucional ninguna de las cuestiones que está planteando. Jesús Ángel, Juan de Dios. Bueno, es que es evidente lo que es un asalto total al Estado de Derecho. Lo que está haciendo Pedro Sánchez es ir dinamitando todas las instituciones, controla, desgraciadamente en España no hay una división de poderes, en el sentido de que el Ejecutivo y el Legislativo están unidos, como tú muy bien has explicado. Por ejemplo, en Perú hay más garantías en ese sentido y más controles que aquí en España. La Fiscalía la ha tenido controlada poniendo a una exministra de su gabinete y haciendo barbaridades como ha ido haciendo y tapando toda la corrupción que ha ido tapando. De hecho, él presumía de eso y luego lo que pretendía era poner un Consejo General del Poder Judicial ad hoc
como ese Consejo General del Poder Judicial no lo podía poner o no salía, incluso he hecho esas leyes ad hoc para que no se pudieran, digamos, pues renovar los jueces. Luego hace otra ley ad hoc para que el Consejo General del Poder Judicial elija a los jueces del Tribunal Constitucional. O sea, es un auténtico escándalo. Y luego ya lo último que ha sacado es que el Tribunal Constitucional esté formado por dos sectarios. Uno de ellos fue ministro y fue el que introdujo o presentó el indulto de los golpistas, y luego otra, la señora Díaz, es una tipa que directamente está en contra de que se hable el 25% de español en las aulas. Esto es ya vomitivo, ¿no? O sea, Sánchez ha convertido el Estado de Derecho en una auténtica pocilga, donde él, como buen marrano, se mueve a sus anchas, y desgraciadamente esto afecta a España como nación, a sus instituciones, a su democracia, y como muy bien decía Milán del Bosch, pues no es que sea grave, es que es gravísimo. Aquí necesitamos pues casi prácticamente como un 2 de mayo para rebelarnos contra la tiranía, como hizo el pueblo de Madrid. Esto ya no estamos, es que no estamos en una democracia. No estamos en una democracia, y me parece muy bien que se tenga que hacer. Lo primero que se tendría que hacer es una moción de censura con todas sus consecuencias. Da lo mismo que se gana o se pierde, pero que la gente se entere de lo que está pasando. Yo creo que es evidente la gravedad del tema. Cualquier tirano lo primero que intenta evitar es el control. Son elementos de control. Él ya hizo 2 estados de alarma que han sido declarados ilegales, es decir, él evitó el control del Parlamento en esos momentos críticos para toda España. De forma ilegal, inconstitucional. Es decir, si hay alguien que ha incumplido la Constitución, que está hoy en día ahí sentado, es Merche Izpurúa, que fue condenada por pertenecer a la banda terrorista asesina ETA, y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que tiene 2 sentencias declarando inconstitucional el estado de alarma. Intentan, por tanto, anular cualquier tipo de control. En segundo lugar, ¿qué es lo que intentan? Anular los delitos que ellos cometen. ¿Que cuáles son? El robo, el golpe de Estado, la ocupación. La ocupación, o sea, todos los delitos que están derogando o que incluso están atenuando las penas, como la de los violadores, es todo gravísimo. Ahora, a mí, sinceramente, y creo que es fundamental la unidad en este momento, porque lo que nos estamos jugando es la libertad de los españoles. No nos estamos jugando alternativas a soluciones diferentes, a problemas. No, aquí estamos en algo mucho más constitutivo, que es la libertad. Y a mí, sinceramente, me duele que el Partido Popular, la declaración institucional, no la haya hecho el presidente del Partido Popular, lo haya hecho el portavoz o la portavoz. En este momento crítico en el que lo que nos jugamos es la libertad de los españoles, no puede ser un portavoz. ¿Y la negativa a la moción de censura, Juan de Dios? Pues me parece absurda. ¿Cómo tienen que hacer absolutamente todo lo posible que está en sus manos? Que no salen los números, pero ¿qué está pensando realmente Feijóo? ¿Que este señor va a convocar elecciones? Pero si lo que quiere es evitar que haya elecciones, si lo que va a hacer es ilegalizar a la oposición. Le aseguro que el primer partido que va a intentar ilegalizar es Vox. Es a Vox. ETA no. No, y aparte, pero a Vox lo va a ilegalizar. Juan de Dios, cuando haya elecciones, un tipo que ha retorcido la democracia delante de todos nosotros, cuando haya elecciones, ¿quién nos dice que este señor no cambie unos votos de aquí para otros de allí? O sea, es que es lo típico que hacen las dictaduras bananeras, luego dar dominar todas las instituciones. Totalmente. Y luego dar un pucherazo. O sea, que es blanco de botella. Jesús Ángel, yo escuchando, que no lo había escuchado, a la portavoz del Partido Popular, a Cuca Gamarra, creo que hay un error absoluto de interpretación de lo que está pasando. Es que lo que está pasando, lo que está en riesgo, es la libertad de los españoles. No es sencillamente que se esté transgrediendo. No, es que lo que está en juego ahora mismo es la libertad de los españoles. Es que lo que veo
es de verdad una superficialidad absoluta a la gravedad del momento en el que estamos viviendo. Un hombre que está gobernando con Bildu, con sentencia en firme del Supremo por pertenecer a la estrategia de ETA. Ahí está, lo pueden ver en internet esa sentencia. Y está gobernando con ellos. Está gobernando con los que han dado un golpe de Estado. ¿De verdad Feijóo piensa en un señor que está anulando los elementos de control de un Estado democrático y de derecho como es España? Los está anulando. Pero no solamente eso, sino que está derogando los delitos que él quiere cometer o que incluso gente con la que está gobernando o que está en su partido ya ha cometido. Es decir, pero qué falta de perspectiva, no, qué falta de Dios, inteligencia de verdad y de amor a España y de libertad a los españoles, como esté pensando en que el tiempo lo va a arreglar. No, Juan de Dios, el tiempo no lo va a arreglar, lo va a empeorar. El argumento del Partido Popular, que es la moción de censura, se perdería. Vamos a ver, la moción de censura, claro que se va a perder, pero vamos a ver cómo rescata Bildu y Esquerra a su títere, a su marioneta. Es que eso es importantísimo. De cara a convencer a la población, ver que tiene que salir el partido de Arnaldo Otegi, tiene que salir a rescatar a Pedro Sánchez frente a, por mucho que ellos lo digan, no, que Vox es fascista, no se lo cree nadie. No se lo cree nadie en toda España. Menos 4 ultrarradicales de los suyos que están convencidos de que Hugo Chávez era un apóstol, menos esos, no hay nadie que se lo crea. Entonces, ver cómo un presidente del gobierno tiene que ser rescatado por comunistas, separatistas y proetarras es importantísimo precisamente de cara a las elecciones. Entonces, si te niegas a esa moción de censura, hay un problema. Pero y es que no se ve quién lo rescata. No, que quedan retratados, exactamente. Hay que retratar quién son estos y quién los que apoyan a Pedro Sánchez. Y luego que la población española quiere activar ya a la ver, población española. La población española quiere ver a los partidos trabajar y pelear por conseguir el poder. En la derecha se quiere ver cómo se pelea por conseguir ese poder. Pero si es que no solamente eso, si es que el español de a pie, ahora mismo, está trabajando, está con el fin de año que no llega, con el mes que no llega, con tal... Es que muchas de estas cosas no está pendiente de ellas. Ni siquiera entiende las consecuencias que tiene. Solamente si ve de repente, de verdad, que todos los partidos demócratas se unen para defender la libertad, dirá, ojo que esto es serio. Déjame que hagamos un repaso de quienes rescatarían en esa moción de censura, evidentemente, a Pedro Sánchez. Bueno, una sería la formación, no sabemos si se presentaría, no se presentaría, que si el Frente Amplio o no amplio, pero estaría ahí, evidentemente, para rescatar ahora o en las elecciones a Pedro Sánchez. Por ejemplo, Yolanda Díaz. Yolanda Díaz dijo esto de un dictador. Saludamos su insustituible papel en la puesta en marcha de la revolución bolivariana y, sobre todo, su pretensión de conseguir sacar de la exclusión social al 30% de los venezolanos y venezolanas. Reconocemos en él al más digno libertador. Chávez ha retomado el sueño de la unidad de los pueblos de América. El acuerdo del ALBA, UNASUR, la CELAC, proyectos de emancipación que hoy son ya una realidad gracias al liderazgo del compañero Hugo Chávez. Los pueblos del mundo necesitan la pronta recuperación de Chávez para que vuelva a ocupar su puesto de combate y conseguir entre todos un mundo más justo. ¿Quién más soporta a Pedro Sánchez? ¿Quién le rescataría en esa moción de censura? Esquerra. Bueno, pues escuchen a Pere Aragonés. Escuchar a Oriol Junqueras es exactamente lo mismo, pero el cargo en activo más potente que tienen ahora es Pere Aragonés, presidente de la Generalidad Catalana. Pues escúchenle lo que dicen de volver a convocar esos referéndums para partir la unidad de España, para destrozar el orden constitucional. Escúchenle a él. De l'ampli consens que Catalunya ha de decidir lliurement, de forma col·lectiva i en pau, quin ha de ser el futur polític del país. Un dret democràtic del tot irrenunciable que hem d'aconseguir tornar a exercir, assegurant que tothom se senti cridat a votar i garantint l'acompanyament de la comunitat internacional i que totes les parts implicades reconeixen el resultat. Per això vull proposar un acord de claredat per determinar quan i com Catalunya ha de poder exercir de nou el dret a decidir. Vam fer el referèndum de l'1 d'octubre i farem que Catalunya torni a votar. Ho tornarem a fer possible per donar resposta a l'àmplia, sòlida i transversal majoria de la ciutadania. Pues más clarito imposible. ¿Quién más le respaldaría? ¿Quién le rescataría en esa moción de censura? Bildu.
el partido de Otegi, pues escúchenle lo que dice él. Sería un honor saber que soy el candidato al Lehendakari que el Estado no quiere. Yo llevaré con una cierta satisfacción que el Estado considere que yo soy el Lehendakari más peligroso para sus intereses. Realmente lo voy a ser. El Lehendakari más peligroso para los intereses del Estado. Este también se retrataría, su partido se retrataría. Merchez Purúa, persona que fue condenada por estar dentro de la organización, dentro de la estructura que amparaba y soportaba a ETA. De hecho, Batasuna y ella, dentro del periódico Egin, que fue ilegalizado, formaban parte de quienes marcaban los objetivos y después iba ETA. Esa persona, este partido, Otegi, Merchez Purúa, tendrían que retratarse para rescatar a Pedro Sánchez en esa moción de censura. Pero alguien más, el partido, por supuesto, de los comunistas, el partido de Pablo Iglesias, pues Pablo Iglesias también saludaba así a los dictadores, porque les encantan las dictaduras. A diferencia del resto, y luego nos acusarán de lo que quieran, en mi caso particular, se lo digo abiertamente, no trago con ninguna dictadura, ni de un color ni de otro, ni de medio pelo ni de mucho pelo, me da olímpicamente lo mismo. O sea, quienes sí defendemos la democracia, defendemos el orden constitucional. Ellos no defienden eso, ellos defienden las dictaduras, por eso Pablo Iglesias es capaz de hacer estas declaraciones. Hay figuras políticas cuyo peso y trascendencia van mucho más allá de la biología. Hugo Chávez Frías ha dejado de existir, pero Chávez hace mucho tiempo que dejó de ser el mismo para convertirse en uno de los principales motores del cambio político en América Latina. Los procesos de transformación son siempre complejos y colectivos, pero a veces requieren de liderazgos, de símbolos, de gestos individuales y de personalidades carismáticas capaces de llegar a sintetizar la voluntad colectiva. Por eso Chávez es mucho más que el ciudadano que los venezolanos eligieron en octubre para ser su presidente. Chávez es ya Bolívar y ya cabalga como estandarte y referencia de su patria grande. Los seres humanos nacen y mueren tarde o temprano, no hay nada de extraordinario en ello. Pero los mitos, cuando se encarnan en un pueblo, se hacen inmortales. Ya lo dijo un venezolano mortal llamado Hugo Chávez Frías: Chávez no soy yo, Chávez es el pueblo. Y se quedó tan ancho el defensor de dictadores. ¿Por qué? Porque le encantan las dictaduras, porque no tiene de demócrata absolutamente nada. Todos los que respaldarían y todos los que van a respaldar a Pedro Sánchez y al Partido Socialista ahora en una moción de censura o después en unas elecciones, de demócratas no tienen absolutamente nada. Les encantan las dictaduras comunistas, les encantan. Y estos son a los que está pagando ya Pedro Sánchez, a todos sus socios. Hagan un repaso de para qué está utilizando Pedro Sánchez la legislatura. ¿La está utilizando para que tengamos más poder adquisitivo? Ni de broma. ¿La está utilizando para que baje el coste de la energía, de la luz, del gas? Ni de broma. ¿La está utilizando para que tengamos más empleo? Tenemos 4 veces el paro de Alemania, el doble de paro de Italia, el doble de paro de la Unión Europea. No está utilizando para nada de eso. O sea, no se dejen tomar el pelo cuando les hablan del escudo social. ¿Qué escudo social hay si se carga el empleo? ¿Qué escudo social va a haber cuando la Seguridad Social tiene en estos momentos acumulado un déficit real estructural de cotizaciones frente a prestaciones de 56.000 millones de euros? ¿Qué escudo social hay? Ninguno. Es un timo social. Y lo que sí que está haciendo es esto. Ha pactado todo con Bildu y Esquerra. Ha escarcelado a 32 etarras y ha acercado al resto. Ha blanqueado a Bildu en Navarra y en todas partes. Ha retirado a la Guardia Civil de Navarra por la petición de Bildu. ¿Por qué? Porque representan a España. Porque representan la unidad de España. Porque representan el orden constitucional y la democracia. Ha indultado a los golpistas. Estos son los beneficiados de este mandato. Esto es lo que está haciendo Pedro Sánchez. Pedro Sánchez no está trabajando para el escudo social, está trabajando para el escudo de Bildu y de Esquerra. ¿Por qué? Porque son su escudo político, su protección, su garantía de sillón, de Falcon, de Superpuma, de la Moncloa. Vamos a publicidad, volvemos y vamos a hablar precisamente con Agustín Leal de Jucil para que nos explique lo que ha pasado en Navarra, donde han salido a recordar que Navarra sí quiere a la Guardia Civil. Será Pedro Sánchez el que no la quiera, pero Navarra claro que la quiere. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos.
Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Estás a solo unas horas de que parafarmaciamundonatural.es te haga llegar tu pedido con regalo incluido. Más de 25.000 productos de las principales marcas. Te esperamos.